Auspician este programa EPREC, Sociedad Anónima, una empresa neuquina en continua expansión y desarrollo. Sancor Seguros. Bienvenidos, esto es Impacto Económico desde los estudios de Videocenter para todo el Alto Valle, Cutralcó, Plaza Winkle y Chos Malal. Comenzamos con un tema del ámbito internacional, como para ir entrando en calor. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, presentó un proyecto para regular el derecho de huelga en el sector público, teniendo en cuenta los múltiples inconvenientes que presentan las huelgas, los paros aquí en la Argentina. Quizás habría que pensar en algo similar, por lo pronto, para servicios públicos esenciales, tanto del sector privado como del sector público. Anticipo de temas para el programa de hoy. Vamos a dialogar con Ítalo Pisani, editor del diario Río Negro, en relación a los 100 años del diario y a temas de la actualidad política, tanto de Río Negro, de Neuquén y del ámbito nacional. En mi editorial me voy a referir al tema de YPF y la necesidad de inversiones, y comenzamos con el segmento de empresas en función de nuestro objetivo de reflejar la vida empresaria, en este caso para hacer la presentación en sociedad de un nuevo emprendimiento. Estamos hablando de Concresur SRL. Nos acompaña Gustavo Gómez, su apoderado, y el arquitecto Julián Lastra, que es representante del sistema técnico de Concresur. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buenos días. Buen día. Gustavo, contame cómo surge la iniciativa de lanzar Concresur al mercado, cómo está conformada. Bueno, en realidad Concresur nace de una idea que tuvimos en la empresa Hothead hace 2 años, de buscar la forma de darle al personal dentro de la ciudad donde estamos, que es en Centenario, la posibilidad de llegar a tener su propia vivienda. Entonces gestionamos un terreno a través del municipio, empezamos a buscar las mejores alternativas de financiación para ellos, y finalmente necesitábamos buscar una constructora que nos hiciera las 90 viviendas que queremos hacer. Claro. Tuvimos muchas entrevistas con distintos sistemas constructivos, hasta que finalmente dimos con Eduardo Lastra, que es el arquitecto que tiene patentado el sistema Premol desde hace 30 años ya en la Argentina, que ellos estaban construyendo viviendas en Junín, provincia de Buenos Aires, para los empleados de AFIP. Entonces, ellos, bueno, miramos el sistema, nos interesó, nos gustó mucho el tiempo de fabricación de las casas, nos gustó mucho la calidad final con la que queda, y sobre todo el precio, ¿no? Entonces lo consultamos para que él nos haga la construcción de las viviendas. Claro. Ellos no tenían en ese momento una empresa en el sur que los representara como tal, entonces nos propuso a la empresa Hothead ser sus representantes del sistema constructivo en la zona. Así fue como se hizo un convenio y se armó la empresa Concresur SRL, que tiene la representación en todo el sur, en la Patagonia, del sistema constructivo Premol, que, bueno, hace más de 30 años que construye en la Argentina. Es decir, que la iniciativa surge por una necesidad propia de brindarle a los empleados de Hothead viviendas, y ahora la idea es abrirla al mercado. Exacto, la idea no solamente vimos que el mercado, o sea, había un nicho del mercado bastante satisfecho respecto de, no solo de la vivienda, sino también de edificios, bueno, ellos están con este sistema construyendo 4 edificios en Puerto Madero, están construyendo, han hecho, no sé, 2000, desde una vivienda de social, que han hecho miles, o sea, por ejemplo, 2000 viviendas en Monte Grande. Hay en la página web de la empresa hay un montón de información respecto del historial de obras que tiene el sistema constructivo, pero a su vez también te permite abrir el mercado a oficinas, a galpones, a, bueno, los edificios, casas, desde una vivienda social hasta una casa para un loteo privado. Lo que uno quiera puede construir con este sistema, que es bastante rápido, que es muy bueno en cuanto a calidad, que no baja de los estándares de una casa construida bajo el sistema tradicional. Ahí le vamos a preguntar al representante técnico. Julián, ¿cuáles son las características de este sistema constructivo y de las viviendas?
Bueno, básicamente el concepto del sistema es la industrialización de la construcción. Digamos. Nosotros creemos que así como han avanzado la mayoría de las industrias, la construcción es una industria que se ha postergado, digamos. Entonces lo que nosotros utilizamos son métodos de seguimiento de la producción. En este caso, el sistema utilizado acá son grandes paneles de hormigón armado, para lo cual se ha hecho una fábrica en Centenario con la capacidad de producir 2 viviendas días, lo que nos permite en la fábrica construir el 55% de la vivienda. De esta forma en la fábrica se estandarizan los procesos, digamos, el control es mucho mayor que haciéndolo en la obra. Entonces el 55% de la vivienda se produce en la fábrica, se monta en el lugar donde tiene que ir y las terminaciones sí se hacen en obra. Sí. Digamos, también de una manera racionalizada. Ahora, esto permite construir viviendas de distinta superficie, digamos. El sistema no tiene ningún limitante porque se trabaja con moldes metálicos sobre canchas de hormigón, que los moldes tienen distintas dimensiones según el proyecto lo requiera, digamos. Nosotros tenemos como prioridad la arquitectura, digamos. O sea, pensamos que el sistema se tiene que adaptar a la arquitectura y no la arquitectura adaptarse al sistema. Claro. ¿Y esto te permite construir una casa de, no sé, 400 metros cuadrados o de 150? Puedes construir una casa o una casa de 20. En este caso estamos haciendo módulos de emergencia y módulos para las petroleras que tienen 20 metros cuadrados y se hacen en 3 dimensiones y van terminados a los pozos, por ejemplo. Ya van pintados, absolutamente terminados, y se depositan en los pozos de petróleo o en los lugares donde haya que atacar el petróleo. En realidad vimos esa beta en el mercado también porque nosotros tenemos empleados que permanecen en trailers durante el trabajo, y ha hecho que, bueno, estos módulos que básicamente tienen el tamaño de un tráiler, pero con la diferencia de que son de hormigón, son como si estuvieran en su propia casa, tienen muchísimo mejor, mucho mejor la parte acústica y la parte térmica, o sea que como son paneles con tergopor incorporado y le permite estar en una vivienda digna, como se diría, ¿no? Sí, sí. Y te permite un ahorro energético. Te permite un ahorro energético. Y a su vez se puede trasladar. Esos se trasladan arriba de camiones y se pueden bajar en los yacimientos o en cualquier lugar donde uno quiera bajar, instalarse temporalmente. ¿No? Sí, en realidad... eso es una de las posibilidades, pero bueno, las casas son viviendas que son hipotecables, son arraigadas al piso, tienen certificado número CAT, tiene absolutamente todo para que pueda ser una vivienda con una garantía de 30 años como una vivienda tradicional. Sí, decime, Julián. No, básicamente el tema de los módulos se pensó en Buenos Aires para el tema de las villas miserias, digamos, para los programas de erradicación de villas cartón. La idea es ir con la casa ya terminada, sacarle el asentamiento precario y ya colocar una casa terminada para que la gente pueda vivir directamente y no tenga que esperar hasta que se construya un plan federal o las viviendas. Entonces, era una forma de erradicar una problemática que hay en el conurbano bonaerense, digamos. ¿Y en cuanto a la resistencia de la vivienda? Y, digamos, la vivienda, digamos, son antisísmicas, digamos, porque son grandes paneles de hormigón armado que funcionan como si fueran grandes vigas, que trabajan conjuntamente toda la caja estructural, que al recibir cualquier problema sísmico, digamos, al trabajar en conjunto no se produce las fisuras que se producirían en una construcción tradicional, digamos, de este modo. Las paredes son paredes de 10 centímetros de hormigón y hierro, donde está toda la estructura portante. A su vez tiene una capa de aislación térmica y acústica de tergopor y otra recubrimiento de hormigón de 6 centímetros más, que da una pared de 20 centímetros con el acondicionamiento acústico y térmico dentro. O sea, por eso es sólida. Sí, por supuesto. Ahora, en cuanto a los tiempos, desde que comienzan hasta que la casa queda terminada, ¿cuál es el tiempo de construcción, digamos? Nosotros en este caso, en el barrio de las 88 viviendas, el tiempo de ejecución es entre 10 y 12 meses, digamos. O sea, un tiempo de ejecución que en sistema tradicional rondaría más de 2 años, digamos, se hace en la mitad del tiempo. Y, digamos, en este caso esta vivienda se utiliza un revestimiento de chapa, o sea, se utiliza un panel de hormigón de 10 centímetros, 8 centímetros de tergopol y revestimiento de chapa. Porque justamente donde está el barrio, o sea, el clima es muy adverso, constantemente hay viento, digamos,
hay muchas diferencias climáticas, Claro. entonces la chapa es una respuesta a ese problema, digamos, porque cualquier otro revoque o cualquier otro material sufriría el erosionamiento constante del clima, digamos. Claro, claro, era interesante. Es una alternativa en realidad que se puede hacer el revestimiento con hormigón, revestimiento con chapa, bueno, pero no es necesario que lo único que se recubra sea con chapa en esta zona, Claro. sino que uno puede elegir de acuerdo al diseño la alternativa claro. que Y a tiene. la Es muy necesidad. bueno, queda muy lindo, se utiliza mucho en los country, en Buenos Aires y todo, los nuevos sistemas de recubrimiento, pero uno puede elegir de acuerdo a lo que a uno le gusta. Claro. Y en cuanto al ahorro, Gustavo, que vos mencionabas, aproximadamente en porcentaje, una vivienda no sé, estándar construida con el método tradicional versus con este sistema. Y digamos que a igual calidad de vivienda o mayor, digamos, nosotros estamos entre un 20 y un 25% abajo del valor de mercado, digamos. Y en este caso se está ofreciendo una vivienda con una calidad superior a la vivienda estándar, porque se está utilizando carpintería de línea Módena, se está utilizando doble vidrios, digamos, todo por una cuestión térmica, porque Claro. nosotros creemos que el barrio tiene que perdurar en el tiempo, Claro. no es que uno lo hace y después se desprende. Entonces, todas esas cosas hacen al condicionante climático y a la habitabilidad. Claro. Entonces, esa es una de las prioridades que tenemos en el sistema. Igualmente no es algo que se deba hacer únicamente por cantidad, se puede hacer por una sola Claro, unidad. tal cual, No eso es, te iba a no es preguntar, necesario claro. que se haga un barrio o 10 o 20 casas, sino que se puede hacer una. Dependiendo de lo que uno quiera, Claro, tal cual. se puede llegar a hacer una, no hay ningún tipo de problema. Lo que se traslada, tal vez, es que el ahorro que uno tiene en lo que es mano de obra lo traslada a mejor calidad de material. Claro, tal Así cual. todo le da mejor, o sea, de acuerdo a los índices de precio de las revistas de vivienda y de las distintas revistas de arquitectura, teniendo en cuenta los últimos números que han salido publicados de precio de metro cuadrado, tranquilamente estamos un 25% por debajo de ese precio. No, una diferencia importante. Sí, sí, sí. Y también importante lo que es el ahorro energético, ¿no? Porque en algún momento vamos a tener tarifa, Claro, digamos. exacto. Hoy el módulo que se puede ir a visitar, que ya está hecho en Centenario, en realidad es un dúplex que está terminado, está en el Parque Industrial de Centenario, atrás del autódromo. Aún no tiene calefacción, o sea, nosotros le hicimos todas las instalaciones para poner los paneles para la calefacción. Claro. Pero así todo, uno ingresa al lugar en cualquier momento del día y se nota muchísimo la diferencia térmica y acústica, ni hablar. Claro, eso Entonces también es un tema algo que importante. sería muy bueno que vayan, que visiten, que vean la calidad con la que se cuenta, ¿no? Gustavo comentaba de 1 o 2 edificios que están construyendo en Puerto Madero. Sí, nosotros en Puerto Madero hicimos todo el revestimiento del edificio Armaría con grandes paneles de hormigón, o sea, en vez de usar obra húmeda para hacer todo lo que es el cierre, o sea, la mampostería Claro. de la obra, se utilizó paneles prefabricados que se fueron montando, digamos, y produjo un ahorro de entre 4 y 6 meses de obra. Cuando se iba a hacer en 6, 8 meses, se hizo en 3 meses, Claro. digamos. Entonces fue un ahorro muy grande de tiempo y permitió no meter obra húmeda dentro de la misma obra después del hormigón. Claro. O sea, la construcción prefabricada o industrializada, digamos, es similar a una construcción en seco, como podría ser el Durlock, digamos. exacto. Porque no tenés que meter revoque, no tenés que meter las cosas que alentan y hacen Claro. los procesos más extendidos en el Más tiempo. extenso, claro. Pero interesante como vieron la posibilidad de introducir tecnología en el proceso constructivo, ¿no? Y digamos, nosotros por ejemplo en Puerto Madero lo que hacíamos era la dirección técnica de la obra, de una obra en construcción tradicional pero industrializada, digamos, tomando los tiempos como se producen las cosas, limitando los materiales, controlando los stocks. Claro. Y ahí se incorporó, aparte de la construcción tradicional, la construcción prefabricada para mejorar, digamos, los tiempos. Hay que cambiar un poco el concepto de lo que es para nosotros la industrialización de lo que es el prefabricado normal que uno se imagina. Claro, claro. Porque acá se está utilizando y se está hablando de materiales tradicionales, de paredes de un tamaño de una pared tradicional, con la única diferencia es que el proceso por el cual se llevó Claro. a esa pared de estar montada es muy diferente Claro. al tradicional.
Gustavo, ¿próximos planes de la empresa en cuanto a mercado al que apuntan? Bueno, en realidad estamos viendo que luego de la presentación que hicimos el pasado viernes, hay una demanda muy grande, no solamente de lo que son viviendas, sino también hay muchas escuelas. Ellos hicieron escuelas en 90 días, han montado escuelas en 90 días, han llevado escuelas al Calafate, o sea, con este sistema. Entonces hay una demanda importante de escuelas, de jardines, de oficinas, de galpones, un montón de cosas que uno no quiere tampoco tomar más de lo que uno puede abastecer, pero poco a poco creo que la demanda va a ser bastante importante para el sistema, y una vez que vean los resultados de las primeras obras, creo que se va a incrementar aún más. Dios quiera que así sea, ¿no? Y que salga todo bien. Recordame en dónde se puede ver el dúplex que ya está construido. El dúplex está, uno tiene que llegar a Centenario, donde señala el camino hacia el autódromo, subir a la izquierda, llegar a la puerta del autódromo, antes de ingresar al autódromo gira a la izquierda nuevamente. Cuando termina el autódromo está la empresa Perfil, y luego de Perfil está Concresur. Se ve el dúplex color negro, ¿sí? desde lejos, o sea que lo podrían ir a ver. Y detrás del dúplex también tenemos armado un módulo habitacional de los móviles que habíamos comentado recién. Así que los que quieran ir están invitados para que lo conozcan. Está hecho el contacto. Éxitos con el nuevo emprendimiento. Muchas gracias. Pausa y seguimos, no se vayan. Auspicia este bloque Nippon Car, concesionario oficial Toyota para Neuquén y Río Negro. Compartimos su mesa hace más de 45 años. Nacimos en Chipoleti y desde allí llegamos a toda la Patagonia y al mundo. Pollolín, más fresco, más rico. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla Sociedad Anónima. Estamos en casa. CIAR brinda soluciones de ingeniería y tecnología especializados en los sectores de energía e industria. Una empresa patagónica con más de 19 años de proyección permanente. CIAR, ingeniería y tecnología que potencian su negocio. ciar.com.ar. Inauguramos en Neuquén un espacio único para la realización de eventos sociales y empresariales. Confort y moderno equipamiento se combinan para brindarles un servicio de excelencia. La Nonina, una buena decisión. Independencia 428, Neuquén.